me convertí un poquito en una estrellita dentro de... Claro, dentro eras de la una estrella ya en salesiana, en la y comunidad. que no me lo esperaba y que creo que fue una buena forma de empezar dentro de ese círculo o circuito. El año pasado estuve en San Sebastián con Ramón y Ramón y fue como muy, muy emocionante ese viaje en muchos sentidos. Mucha sincronía hubo en ese viaje. Creo que los premios llegan, pero si estás en disposición o predisposición a eso, te empiezas a frustrar. No ves que cuando tú me ves, estés en donde estés. Hola amigos de Viendo Cultura, estoy muy contenta de esta cuarta temporada que se está grabando aquí en La Católica con mis alumnos de gestión cultural. Agradecerles a Chaylo, Damaris, a Andrea, a Maffer, a Sebastián, a Joaquín, a Fabio y a Luam, que son parte de este equipo. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial a quien admiro mucho, que es Emanuel Soriano. Él es actor de cine, teatro y televisión. Hay que darle un fuerte aplauso. Gracias, gracias Caroline por la invitación. Ay, gracias Emanuel, de verdad que tiempo que quería hacer esta entrevista desde que empezamos el podcast y bonito tenerte acá de invitado, ¿no? En Gracias. serio, son años de trayectoria. Y bueno, para empezar, yo sé que tú eres Capricornio, ¿sí o no? Sí, como tú. Igual que yo, pero yo no soy de Sol. Ah, ¿no? ¿Sabías? No. No sabía. No, sí. Parece que soy, pero no. Soy Leo, ascendente y luna en Capricornio. Ah, verdad. Pero por eso somos algo similares. ¿Y qué se dice de los Capricornio, más o menos que tú sepas? Bueno, el orden, la disciplina, ¿qué más? No sé, creo que eso, estructura, eso es lo que más es lo que recuerdo. Bueno, un poco workaholics, ¿no? De estar ahí, el trabajo es como muy, muy importante. Bueno, el símbolo pues que es una cabrita que va caminando, va subiendo el monte, ¿no? Y que se toma su tiempo también para subirlo, ¿no? Creo que somos muy de procesos, de no como hacer las cosas creo que apresuradas, sino ir a nuestro ritmo poco a poco hasta lograr lo que queramos. Exacto, esas son como las virtudes, tú has dicho las virtudes, Sí. todo lo bueno, Es verdad. y porque es una cabra con su cola de sirena, ¿no? Sí, ¿no? Ahí Es lo verdad. podemos poner en imagen, porque Ya. dice que tiene el lado material y espiritual así equilibrado, ¿no? Ya Ya. los que llegan a ese nivel, pues. Verdad, de los signos de tierra creo que es el más Ajá, evolucionado. el más evolucionado. Pero como todos los signos, como todas las personas, en verdad tenemos lado bueno y lado positivo y lado negativo. El lado luz-sombra. Luz y sombra. Sí. Entonces, en el lado de Capricornio, ¿tú te consideras una persona controladora? Yo creo que sí, en el sentido de a veces de lo estricto, ¿no? Pero casualmente mi trabajo es siempre soltar el control. Pero a veces es muy gracioso porque siento que soltar el control también es controlar. Controlar, soltar el control, ¿no? Entonces estar constantemente como en esa apertura, en esa disposición. No sé, porque podría las cosas pasarme de vueltas rápidamente, entonces decido respirar y no estar como encima y controlar las cosas que me sacan de mis casillas, ¿no? Solo respirar para poder ejecutar tranquilamente y no explotar, ¿no? O sea, para explotar yo es como, tiene que pasar... Tiene que ser difícil, ¿no? Sí, difícil. es muy Tendría que ser difícil muy para llegar extremo a para que ese uno... lugar. Para que pierdas... Es como haber dado muchas oportunidades y que ya te defrauden mucho, ¿no? Sí, yo también me siento así. Y de hecho, como lo dices, en un inicio, o sea, yo que también he intentado con la actuación, pero no me dedico a eso actualmente, pero lo intenté. Me faltaba como en la mente mucho, lo tenía un poco cerrado, ¿no? Ya había evolucionado, pero en esa época era como tan saturado que no podía jugar, no podía divertirme. Sí, creo que a veces por un lado somos muy mentales, pero claro, justo tu luna pues es Capricornio, que son tus emociones. La mía es Piscis. Entonces eso es, casualmente, es full emoción, mucha sensibilidad, mucha presencia, mucho idealismo, mucho... sí, o sea, mucha conexión con uno y por lo tanto de ponerse en el lugar del otro. Entonces, Exacto. claro, por eso es que me ha compensado mucho esa estructura. Y lo otro que es agua, para mí es maravilloso porque, de hecho, me hice un tatuaje que tiene que ver con eso, por las montañas que son tierra y el río que crea el valle finalmente y permite que florezcan las cosas en medio de esta tierra que puede ser sólida, no necesariamente árida porque es una tierra fértil, pero que el agua permite
moldear la tierra, ¿no? Y creo que es un poco lo que nos toca como actores, los personajes que nos tocan, es hacer una amalgama nuestra con lo que nos toca interpretar, ¿no? Porque finalmente cada quien va a interpretar un personaje con toda su existencia, con todo lo que lo convoca, con toda su experiencia. Exacto, con toda la esencia que ya Eso. das, ¿no? Y por Sí. eso lo hace tan diferente cada personaje, cada actor. Total. De verdad, voy a ya reflexiones. Ahora vamos a pasar a una dinámica de las preguntas. Acá en la cámara, y bueno, tú también ves, son 4, no, son 5. Son 5. yo Son me 5 había escondido. gatos de diferentes diseños. Son 6. 6 porque uno está repetido. Ah, hay, ok. hay dos dorados y tiene 6. Vamos a elegir solo 4, ¿ya? Ya. Ya vamos a elegir solo 4 para darle el orden a esta entrevista. A Y ver. ver cómo Voy a elegir el azar uno- nos, un dorado. nos guía. Ponlo acá abajo. Acá, así. Sí, así. Ya está. Otro más. Otro, este moradito. ¿Ya? Del seguido, sí. Así. Acá. Acá. Y otro tercero. El cantante. Y el cantante. Ahí está. Vamos a ver, vamos a dejar Van estos 3, tres acá. ok. Entonces, primero vamos con el gato de oro. Ay, mira, y es hermoso, justo empieza por el comienzo. Ah, ¿Ya? ¿Cuál es el recuerdo más hermoso de tu inicio cuando interpretaste esta película Domingo Sabio? Yo también soy salesiana. ay, ¿verdad? El María Auxiliadora. El María Auxiliadora. Me acuerdo. Y yo te recuerdo, o sea, recuerdo bien la película, recuerdo el casting, porque yo te quería hacer extra. Ah. Claro, no ya, me ya. dejaron, pero eso es otra historia. Pero todos te admirábamos en el colegio y todos decíamos, wow, qué excelente. Y de verdad, qué bueno que luego ese inicio y ahora sea, ¿no? Sigas. Sí. Entonces, ¿cuál es tu recuerdo, el más hermoso que tienes de ese comienzo? Bueno, creo que una cosa que fue muy importante en ese momento, o bueno, que lo recuerdo con mucha emoción, es cuando leí el guión. Cuando leí el guión, me acuerdo que estaba en mi cuarto y no paré de leerlo y me emocioné mucho con la historia, ¿no? Había leído algunas cosas de Domingo Sabio, de San Juan Bosco ya sabía mucho más, pero no sé, la manera como encontré la historia de Domingo Sabio, los milagros que había tenido que eran muy sencillos, o sea, eso era lo bonito de la frase que me encanta de él, que es hacer de lo ordinario algo extraordinario, ¿no? No está alejado de todos los santos que pueden haber hecho cosas magníficas, pero él hizo cosas muy sencillas y una de esas que me conmovía mucho fue la de aparecérsele a su mamá cuando iba a dar a luz, ¿no? de uno de sus hermanos. Y lo otro que me conmovió un montón es esto que cuando San Juan Bosco le pregunta qué pasaría si te mueres ahorita, ¿no? Y él dijo, seguiría jugando, ¿no? Entonces, hasta ahora me conmueve un montón porque es como, solo estás existiendo y viviendo y es el placer de habitar este mundo, ¿no? Y eso fue como muy potente para poder interpretar y conectarme. Creo que sí, definitivamente fue un gran inicio porque interpretar un personaje como un santo que está al servicio de los demás, creo que fue algo que me conectó mucho y que años después volvió a resonar de otras formas con otros personajes en otros procesos, no necesariamente que tenían que ver con la actuación, sino con mi propia vida, pero que se comunicaban con eso, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido como de mucho amor, de mucho agrado y mucho respeto empezar con ese personaje audiovisualmente. Exacto, en el cine. Y porque sí llegó a proyectarse. O sea, la proyectaron en Cineplanet en Sí, una me acuerdo, proyección sí. privada, me acuerdo, y fue muy bonito para toda la comunidad salesiana, ¿no? Entonces, sí, claro, me convertí un poquito en una estrellita dentro de... Claro, dentro de eres la una estrella comunidad ya en la, salesiana, en la y comunidad. que no me lo esperaba y que creo que fue una buena forma de empezar dentro de ese círculo o circuito para creo que me aterrizó muy pronto, ¿no? O sea, contradictoriamente, por más que haya habido como un poco de fama alrededor, Ajá. creo que fue bueno hacerlo dentro de ese círculo para que después no sea tan negativo, diría. Exacto. ¿no? Sí. Me da curiosidad el mensaje que, bueno, las dos reflexiones que has sacado y cómo te han tocado en la vida. Y sí quisiera hablar de eso porque no sé si hablé contigo, pero de este tema de que nos pasan cosas a veces a los 25, a los 33 y ahora 35. Los números. Sí, no sé si en esa época te pasó algo. ¿En qué momento dices? En Cuando esas dice Domingo edades. Sabio. En esas edades. Ujú. A los 25 no recuerdo mucho. Más recuerdo mis 27, que sí me dan un poco de pavor por todos los artistas que se habían ido a sus 27.
Y claro, sí fue un momento como muy... Además es un número 9, ¿no? Ujú. La suma. Entonces sí, ese fue mi momento como boom, de mucho cambio, ¿no? Ujú. De que la vida me pedía evolucionar, revisar mis heridas, enfrentarme a mis mayores miedos, ¿no? Creo que esa edad fue una de las más contundentes. Y creería también que los 33 me Sí, los parece, sí, 33. o sea, ahora regresando en el tiempo, creo que fue en el 21 que cumplí Ujú. 33, me parece. Y sí, definitivamente también fueron edades nuevamente, ¿no? Que te piden como evolución, revisarte, eh, ver en qué estás, sentirte perdido totalmente, no sentirte lo suficiente, ¿no? Sí. En esos momentos, sobre todo entre los 27 a los 30, que es el camino en el cual uno se replantea si está haciendo bien su vida, y luego a los 33 que pasan cosas que dices, de nuevamente si estás llevando por el camino, ¿en algún momento quisiste dejar la actuación? Sí, sí, creo que en algún momento me preguntaba, no me acuerdo de dónde venía esa pregunta. Ah, bueno, sí, ya lo recuerdo. Tenía que ver mucho en el que la actuación me había brindado un puente de expresión maravilloso y genial, Ujú. pero mi vida se estaba yendo a eso, ¿no? O sea, estaba viviendo mucho más haciendo lo que amaba hacer que viviendo mi propia vida, ¿no? Mm, Entonces, creo que han empezado a pasar cosas que te empiezan a hacer sentido en la vida presente, en tu propia vida, ¿no? Y ujú. ya no solamente en el escenario, ¿no? Sino más bien lo que te pasa en la vida es inspiración para lo que Ujú. puedes llevar al Al escenario. escenario, Sí. efectivamente. Wow. Vamos a seguir. Nos sorprenden a ver cuál es. Ah, verdad, ya le habías dado el orden, seguía el morado, ¿no? Mira, ¿cuál es, como buen Capricornio, yo sé que te has trazado metas en la vida con mediano, largo plazo, o sea, paso a paso, ¿no? Como es. ¿Cuál es la meta que te has trazado y que aún está pendiente de realizarse? Dirigir, definitivamente. Dirigir y bueno, y como Clint Eastwood, dirigir y actuar al mismo tiempo. Eso sería ya como lo máximo. Pero nada, es como escucho y entiendo mis procesos. Y más aún, no me empecino creo, querer contar algo, sino nuevamente como ser un puente y saber qué necesita la vida que cuente o qué le puedo ofrecer a partir de lo que voy recibiendo. Creo que en los últimos años que terminé el año pasado una formación de terapia de artes expresivas, Ujú. me dio las herramientas que necesitaba como para, no sé si la palabra sea terminar de ver el mundo, pero como un upgrade de poder ver con más, con menos ruido, por así Ujú. decirlo, y no sé, y poder como conectarte con lo simple, ¿no? Además, una de las premisas de las artes expresivas es baja técnica, alta sensibilidad. No es Ujú. necesario ser como brillante, entre comillas, Ujú. con la técnica que puedas tener a partir de un arte, sino en Ujú. cómo te conectas con ello, ¿no? Y eso me parece mucho más importante y que finalmente conecta, ¿no? Podemos ver películas obras de teatro, pucha, grandiosas, a la vista como espectaculares, Ujú. o escuchar voces también increíbles, pero si no llegan a conectarte, a tomarte, a tocarte, a interpelarte de alguna forma, no les quito mérito, pero solamente como te quedan en esa belleza que es maravillosa, pero ¿qué más hay? ¿No? Exacto. Que esto que siempre recuerdo mi compañero Manuel Gold, Ajá. que él dice, siempre me quedó eso cuando dice, cuando una obra está, cuando dice, oye, ¿qué tal la obra? Correcta, creo que es una de las peores cosas que le pueden Sí, decir a alguien sí, de su obra, pero lo sí. otro que él decía, una obra funciona cuando tu tía, tu Ajá, abuela te dice, oye, me he emocionado, oye, ajá. me he reído, ¿no? Creo que eso me pareció maravilloso, ¿no? Porque es eso, cuando finalmente conectas. Puede haber es Ujú, una caja negra ujú. y solamente el actor o la actriz en el escenario, y eso va a contar mucho más que miles de cosas ahí, ¿no? Efectivamente, o sea, a veces hay obras, ¿no? No solo de teatro, cine, ¿no? Cualquier obra artística que es mucha forma y poca Contenido, fibra, poco sí. contenido, Y ¿no? que también es un proceso para poder llegar Exacto, a ello, ¿no? Solamente que a exacto. veces
¿Qué es lo que pasa, no? Cuando alguien tiene un mayor presupuesto, Ajá. alguien tiene, no sé, en las películas de Hollywood, ¿no? Que pueden tener un Sí. mayor presupuesto, pero finalmente no está esa esencia. Yo, Mm. por ejemplo, he trabajado con Joel Calero Ajá. y yo admiro que él sabe hacer con lo que tiene, ¿no? Mm. Creo que y bueno, eso nos toca mucho en este país, ¿no? Mm. Trabajar con lo que tenemos y saber cómo utilizarlo y hacerlo efectivo y seguir probando y probando y fallando. Efectivamente. Lo que pasa es que a veces cuando uno es director quiere meterlo todo, ¿no? Y luego hay que empezar a Sí, mechar, ¿no? pero es parte del Pero es proceso. parte del proceso. Es como cuando en la actuación te dicen, dalo todo, y de ahí Ajá. le reduces, ¿no? Sí, Pero si también. nunca le das, no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? O sea, Total, es sí. importante explorar ese lado. Esa palabra es importante explorar. Sí. Ajá. No sé si este gato tenga la pregunta que quiero, por eso mejor prefiero decirlo, porque sí estaba, una de las preguntas es con la del TAE, con lo que Ah, ok, estudiaste. ok. ¿Por qué decidiste estudiarlo? Bueno, eso fue algo que decidí estudiar justo a mis 27, ¿no? En Ujú. este momento como liminal, ¿no? De cambio, porque decidí estudiarlo ahí, pero no Ajá. lo llegué a estudiar. Lo estudié Ah, finalmente 5 años después. ya. Sí, porque postulé en el 17, me aceptaron Ajá. y cada año me escribían para saber si iba a aceptar la matrícula, pero Ujú. otra vez seguí actuando, ¿no? Ujú. Decidí por seguir actuando. Y hasta que llegó pandemia, llegó el 20, el 21, y a fines del 21 dije, oye, creo que es momento de finalmente tomar esto, ¿no? Porque Ujú. el trabajo de actuación bajó, me dediqué más a hacer locuciones, que me ayudó mucho durante la pandemia a Ujú. sostenerme económicamente, y empecé en el 22, en el 23 y en el 24 a hacerlo porque, bueno, era el momento en el que Ujú. tocaba ya hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que fusionaban muchas cosas que siempre quise estudiar. Mm. Una de ellas era psicología, ¿no? Ujú. Siempre decía, como segunda carrera y si estudio esto, pero la terapia de artes expresivas envolvía un poco todo lo que de alguna forma quería, ¿no? Ujú. Entonces me aventuré a eso y ha sido una aventura maravillosa, ¿no? La tribu, el grupo que se ha armado con mis compañeras, las devoluciones, retribuciones, retroalimentación que hemos tenido entre nosotros, entre nosotras, ha sido movilizador, ¿no? Creo que en medio de estos tiempos de individualismo, Ujú. el sentido de comunidad es muy Es potente y que lo importante. tenemos, sobre Ujú. todo en la sierra de nuestro Ujú. país, en el interior, que esas comunidades se mantienen. Pero te vas acercando a la capital y eso empieza a Se va desaparecer y se perdiendo. va a las redes sociales, bueno, en Ujú. todo el mundo, ¿no? Entonces, recuperar ese sentido de comunidad, el escucharse, la terapia grupal, Ujú. que sé que ahora yo llevo terapia personal, es buenísimo, Ujú. pero es muy distinto Cuando es compartir, tener un grupal. Ujú. círculo en el cual compartes lo tuyo y no te sientes solo o sola sabiendo que el otro también está pasando por cosas iguales, peores o hasta más leves que las Ujú. tuyas, pero te puedes acompañar desde ese lado. Creo Ujú. que eso con el tiempo lo hemos perdido mucho ante tanta información que Claro. hay y que uno se queda solamente viendo la información y cómo te afecta, pero no llegas a Claro, se compartir, ha a perdido lo debatir, a colectivo. tener una retroalimentación de eso que te Exacto. puede estar interpelando y no sabes cómo y te abruma. Y es verdad, porque si bien nosotros trabajamos en colectivo, en grupo, hacemos como familias, ¿no? A veces Ujú. tenemos una película, es una familia la película. Es una obra, es una Definitivamente. familia, ¿no? Y Eso da pena también, porque sí, se forman y y se otra vez disuelven, sí. claro. Con el Entonces, tiempo he aprendido a soltarlas. Al principio me sí, costaba. sí, 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 eso es verdad. A ver, ¿qué dice este gato? Ah, mira, ¿ves? Sí, ya mi intuición me decía que ya iba por otro lado. Está bueno. ¿Cuál es el sueño más grande que te ha regalado el ser actor? El sueño más grande. Ajá. Creo que tiene que Hasta ver ahora. con... Sí, creo que tiene que ver mucho con justo ese momento de los 27 en el que fue un momento en el que llegó un personaje a mí y creo que tuve que pasar por nada, lo que tuve que pasar en la vida para poder interpretar el personaje como lo interpreté, Ujú. y que haya movilizado o tocado a las personas como lo hizo, ¿no? Que fue cuando interpreté a un niño con Asperger Ajá. que era el curioso incidente del El- perro a la medianoche. Y fue porque llevé como una terapia en la que yo estaba súper deprimido Ajá. y en un momento me preguntó la terapeuta qué es lo que quería hacer con mi trabajo. Ujú. Y yo le dije, pero fue una respuesta que hasta ahora lo pienso que no fue como muy consciente, fue Ujú. muy que apareció, salió, no fue muy de la cabeza, que fue acariciar almas, quisiera acariciar Mm. almas con mi trabajo, ¿no? Ujú.
pero sin ninguna pretensión, simplemente como era lo que... Te nació en ese quizás era momento lo que, decir. quizás ahorita me pongo a pensar lo que Ajá. necesitaba era que acaricien mi alma, Claro. ¿no? Y creo que al brindarlo, probablemente vendría de esa misma forma, ¿no? Exacto. Y así fue, ¿no? Ujú. Fue muy emotivo cuando en algún momento encontré ese mensaje en mi bandeja de mensajes, hablándome o agradeciéndome por la obra, que decía eso, ¿no? Gracias por acariciar mi alma, ¿no? Creo que eso ha sido un gran momento de conexión con mi trabajo y de saber que a cada historia me presto como instrumento, ¿no? Exacto. Entonces, sí es como... Es un trabajo porque el ego siempre va a estar, el ego Ujú. siempre de alguna forma te va a ganar y no está mal que así sea. Creo que de eso se trata, ir entre tus luces y tus sombras, pero sin que te coma tu sombra y tampoco sin que te coma tu luz, porque Exacto. no somos pues Es que ese es el tema, pues a dioses. veces uno no se acepta, quiere ser muy bonito, ¿no? Sí, y Porque, eso me costó a mí un montón, a mí empezando a también ser me ha santo, pasado. es como no podía hacer nada malo, no podía Exacto. hacer, y cuando me tocó hacer Montana en Django, era como, no sé si debería hacer esto, creo que la Iglesia Católica no lo va a ver bien, y mil cosas, Pero es entonces, que es ¿no? eso, porque uno tiene luz y sombra y tiene que aceptarse. Y a veces cuando uno tiene una imagen, ¿no? Me pasa a mí, ¿no? Es como que dices, no, ¿cómo yo estoy sintiendo Sí, esto? pues. ¿Por qué yo estoy pensando esto? O a veces incluso juzgas al otro y luego te pones en una circunstancia que tienes una decisión y entiendes por qué el otro quizás optó por algo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y de hecho esa obra que mencionas ha sido un hito en tu carrera profesional. De hecho, Sí. siento que es como que algo muy que tocó muchas, como literal, tocó muchas almas, muchos corazones. Mm. Y de ahí tú has seguido creciendo y vamos a ver con los otros gatitos qué nos dicen por acá. A ver, estos Un tres. gato más. A ver, A ver, dos. que tiene cara de juego. A ver, vamos a ver qué dice. No, esta es justo la del TAE. Ya ves, sí ahí iba a está, salir, bueno, sí mira, iba va a salir, sí iba a entonces hay que salir. escoger otro. Estaba con duda de que no salga, pero me parecía muy importante. Vamos a ver con estas dos. Bueno, porque el dorado ya salió. Ya, vamos a ver qué dice. Ah, mira, vamos de lo positivo al golpe más duro que has tenido en tu carrera actoral, que de hecho ha sido un gran aprendizaje y que nos puedas compartir. Yo creo que lo relacionaría con lo último, ¿no? De hecho que el año pasado estuve en San Sebastián con Ramón y Ramón y fue como muy, muy emocionante ese viaje en muchos sentidos, mucha sincronía hubo en ese viaje y también como pude ver todo este mundo artístico que se ve en la tele, Claro. o mejor dicho, que se ve en el cine, en los festivales, Ajá. muy de cerca, ¿no? Entonces era una, no sé, como una pregunta al ego de decir, ¿tú quieres estar ahí? ¿Quieres formar parte de eso? Ajá. ¿Quieres siempre estar rodeado de esto? Y preguntarte por qué no, ¿no? Y decir que uno se puede sentir merecedor de eso. Y luego, por otro lado, recibir una invitación a un primer festival en el interior del país, en la Selva Central. ¿A cuál? Al festival, el primer ¿Al festival de la Selva festival? Central. Ah, el sí, primer festival, donde ya, claro. donde estuvo Pirú, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, claro, ¿no? Preguntarte, pero yo estaba en este festival, ahora tendría... Y luego digo, es como, ¿tú qué le ofreces a la vida, no? Si la Ajá. vida te ofrece eso, ¿tú qué le ofreces? Entonces, en ese lugar es como, era como un, no sé si un golpe al ego, pero un autoanálisis de decir... Ajá. Nuevamente, ¿no? Por lo cual pasé por el curioso incidente del perro a la medianoche, que es cómo me pongo yo como instrumento, ¿no? Como puente, como canal, y no como la imagen, el protagonista que tiene que ser, porque finalmente eso se agota, ¿no? Llega un momento en el que creo que todo, la belleza o mil cosas, eso se agota tarde o temprano. Como las canciones, ¿no? Creo que no hay canciones hoy por hoy que trasciendan, por así decirlo, ¿no? Y hay, pues, todos recuerdan muchas canciones o de los 70s, de los 80s, porque tenían, pues, esa esencia, creo que muy, muy auténtica. Creo que eso fue como una pregunta mía a golpearme y en algún momento que he esperado, no sé, pues recibir un premio por el trabajo que he hecho y Claro. porque me he sacado el ancho haciéndola y finalmente el premio se lo ha llevado a alguien que es mucho más, hace cosas más comerciales, por así Ajá. decirlo, ¿no? Entonces eso nuevamente era
una pregunta mía de decir, ¿por qué haces esto? ¿No? O sea, ¿estás haciendo esto para el reconocimiento, para que realmente, o sea, no Sabes sé, que es no se pierda ahí? importante porque yo creo que en una carrera que no se ha tenido como la tuya, por ejemplo, y de varios que van en ascenso se siente muy agradecido de lo que recibe, se cuestiona justo eso, ¿no? Me lo merezco. Y yo Ajá, no sé ajá. por qué nos pasa, pero pasa. Y De no también sentirse dice, merecedor, sí, dices. ajá, sí, Sí. sí. ¿Y tú qué te respondiste? De sentirme merecedor es como, nuevamente, ¿no? Si estás esperando recibir premios, o Ujú, sea, creo que los premios llegan, ujú, pero si estás en disposición o predisposición a eso, te empiezas a frustrar de algo ujú, que es como, creo que va en esa línea, ¿no? De sentirse merecedor y de reconocerse, va, va primero con uno, ¿no? De ujú, hecho, parte de mi trabajo final de TAE ujú, tiene que ver con eso, con el reconocimiento, ¿no? Que el arte te permite reconocerte a ti haciendo el arte, ¿no? ujú, En el arte, que en TAE se le dice el tercero, ujú, cuando aparece el tercero, empieza a mostrarte cosas tuyas que de ujú, repente empiezan a revelarte de ti sobre ti, ¿no? mm, Creo que eso es lo más importante, interesante que ocurre y todo lo demás llegará, ¿no? Pienso en una película que vi en el Festival de Cine de este año, una ujú, película chilena que me ha encantado y que tiene toda esa esencia, ¿no? ujú. Es un chico muy joven, el director tiene 30 años, la película se llama La misteriosa mirada del flamenco y me encantó todo el universo de realismo mágico que ha armado, ¿no? Ujú, Eso para mí es inspirador totalmente, ¿no? Ser como muy honesto y auténtico, porque eso finalmente es lo que te devela tu ser artista, ¿no? Y te das mm, cuenta cuando un artista está escondiéndose ujú, o está mostrándose a través de su ujú. arte. A lo largo de tu trayectoria que has hecho papeles de diversas, ¿no? Formas, o sea, personalidades, este, también tiempos, ¿no? Porque has estado en televisión, que es un ritmo, has estado en cine, que es otro Ujú. ritmo, has estado en teatro, que es otro ritmo. Digamos que si tú pudieses elegir, a ver, elijamos un personaje de los que has hecho, ¿ah? Ujú. No sé si puede haber preferidos, pero a ver, dime uno de cine y uno de teatro, de los que Bueno, tú de has hecho. cine siempre va a estar Montana porque es un personaje que me desafió en mucho Ujú, sentido, ¿no? Y que me permitió colocar mi sombra, mi sombra con luz. Creo que los ujú, muchos personajes que he hecho son luz con ujú, un poco de sombra, pero este era como importante ver las heridas de por qué este personaje era tan sombra. Y ujú, eso también es gracias al guión y a la dirección y al ujú. equipo que estaba detrás de eso, ¿no? Creo que sí, uno de los personajes con los que me quedo En cine en es Montana. cine es con Montana, pero luego ahora último con Ujú, Ramón, ¿no? Con Ramón y ujú. Ramón que también va desde otro lado. Ya a mí me agarran una madurez Claro, actoral ya ya a otra distinta, edad. ¿no? Ya Ujú, pasaron casi 10 años de Django. Entonces sí, es otra sensibilidad, otra forma de abordar los personajes, ujú, de abordar y de bordarlos también. Eh, en teatro, El curioso ujú, incidente del perro a la medianoche, definitivamente, ¿no? Por entrar a toda esa psique ujú, del autismo y conocer a chicos con síndrome de Asperger, conversar con ellos, observarlos, saber cómo me atravesaba la mirada de ujú, ellos y cómo yo eso lo convertía en algo nuevo, ¿no? En cómo es mi personaje, que era Cristóbal, ujú, cómo es mi Cristóbal, ¿no? mm, Sabiendo que todos podremos interpretar a Cristóbal y cada quien le va a dar su esencia, ¿no? ujú. Entonces, saber cómo este personaje me atraviesa y cómo se convierte en ese Cristóbal. Eh, este año, bueno, he estado muy afortunado de hacer comedia, que hace tiempo no hacía comedia en el teatro. Es muy particular que esté haciendo Peter Pan ahora, por Sí, todo lo sí, que, sí. lo que tiene, la carga La que tiene carga ese que tiene Peter personaje. Pan. Lo abrazo con mucho Ajá. cariño y al mismo tiempo es como lo invito a dejarse ir porque yo sí quiero crecer, no quiero ser el eterno niño, pero sí tener la esencia, que eso me permite jugar mucho en Claro. mi trabajo. La frescura, que no la vas a Ajá, perder, las ganas de eso. siempre jugar. Pero Sí, la sí llegas, picardía, ¿no? exacto, todo Eso. ese lado. Y Y estás al límite, justo. ¿Estoy al límite? Creo que es la edad, es como que precisa. O sea, que te había dicho el de casting en Peter Pan, Ah, pero dice que ya después en un par de años ya no paso casting.
Pero era como cuando hablábamos de ti en el mundo, ¿no? De los productores, así decían, claro, a Manuel tú le puedes dar un papel de jovencito y lo interpreta, ¿no? Y es por biológicamente y porque te cuidas bastante, ¿no? Sí, o sea, bueno, así me ha tocado una vez, sabes que me Ajá. leí la carta astral y justo lo que decía de mi signo, o bueno, de Ajá, la conjunción la de todo, decía conjunción. que tendíamos a aparentar mucha juventud, ¿no? Sí, sí, Eso. sí, yo también. Y eso es favorable porque te da más tiempo, pues. Bueno, para mí a veces ha sido frustrante porque es como ya quería ser personajes adultos, mayores, pero Pero muchos vas a... compañeros me decían, pero relájate, Claro, tómate el tiempo, o sea, disfruta más bien de los personajes, pues, o sea, he hecho hasta los 26 de escolar, Ajá, a los 27 he hecho de Cristóbal que tenía 15, entre 15 y 17 años, y bueno, ahora Peter Pan, ¿no? claro. Eso, y en tele, creo que un personaje, no sé muy bien en tele. Quizás Pedrito, que era un personaje también, un chico, ¿Cuál era su personalidad de Pedrito? ¿Qué era un novela? poco parecido a Montana, que de hecho después de hacer Montana me dijeron para hacer ese personaje. Pero nuevamente, lo que me parece interesante de los personajes antagónicos, como en Ricardo III, que también me tocó interpretar el año pasado, es poder ahondar sí, ahondar en sus heridas, ¿no? Mostrar sus heridas, saber por qué el villano es villano y no hacer el villano por el villano, ¿no? Claro, entenderlo Sí, para... en, Y en- entenderte también. entenderlo para, claro, para introducirte a él Exacto. inconscientemente, Ujú, ¿no? Sí. exacto. Vamos, quiero decir qué hay acá. A ver. Ay, mira, es que está bien conectado. No, es Se que hicieron todas. sí, no, es que han sido todas. Esta era bueno, esta era una del público, pero que está relacionado a lo último que te he dicho, ¿no? Tu personaje favorito en película y en obra de teatro. Pero ya lo hemos mencionado. Ujú. Si no fuera interpretado por ti, a ver, solo de cine, ¿qué personaje? De cine peruano, Ajá, ajá. que no sea interpretado por ti. O sea, que me guste. Que te guste. Un Una personaje, interpretación en de cine. cine peruano que te guste y que no sea interpretado por ti. Bueno, ahorita el primero que se me viene a la cabeza es Gustavo Bueno, ¿no? Haciendo La Boca del Lobo. Es un personaje, wow, que tiene como muchísima presencia, ¿no? Mucha confianza, y también mucha duda dentro de lo que, sobre todo en La Boca del Lobo. Pienso mucho en ese personaje. Ahora último que vi Chavín de Huántar, me encantó el trabajo de Miguel Isa, ¿no? Ah. Que hace de Néstor Serpa y que, Ujú. claro, en un momento tiene pues la bandana en la bandana, cara ajá. y eso me parece impresionante cuando un actor te cuenta todo con su mirada, Solo sus ¿no? ojos. Entonces, tiene, creo que no tiene tantas escenas, pero las pocas escenas que tiene, totalmente ves al personaje y ves todo, ¿no? Creo que admiro mucho cuando los actores y actrices saben manejar en comedia y en drama sus silencios, ¿no? Por todo lo que conlleva ese silencio en el previo y en el post de la escena. Y estamos justo hablando de actores con larga trayectoria, ¿no? Que alguna vez tuvieron nuestra edad. Cuando veía. O sea, yo me acuerdo a Miguel Isa, pues cuando yo era niña y actuaba, ¿no? En televisión, que se hizo famoso en Qué Buena Raza. Qué Buena Raza, sí. Y luego lo he visto en papeles, ¿no? En teatro. Incluso hizo también Ricardo III. Sí, exacto. Entonces, Que yo también estuve ahí. También, Sí. ajá. Si hablamos, ¿tú te has visualizado alguna vez en esa edad? En esa edad, Y o sea, va a llegar, pero no sé. No. yo no tampoco, ¿ah? Por más que No me corto que tanto. soy, no O digo sea, tanto. ¿No? me he visualizado más como... No, en realidad sí, A ver, cuéntanos. sí. O sea, lo que pasa es que yo admiro mucho a Ricardo Darín. Ajá. Entonces, admiro mucho su trabajo en las películas, ¿no? O sea, la frescura que tiene, la presencia, conchudez que tiene, eso me parece genial. Entonces sí, me encantaría llegar a esa edad haciendo todas las cosas que él hace, ¿no? Con esa tridimensionalidad de personajes, con esa interiorización de personajes, con esa frescura. Sí, eso. Así me veo. O sea, así me No, viso, qué bien, sí. qué bien.
¿Tú qué sientes qué valores crees que te ha dado el teatro? ¿Qué Por valores me ha dado ejemplo, el sí. teatro? Creo que uno muy importante es el sentido de comunidad, ¿no? Porque sabes que sin el otro las cosas no funcionan, no avanzas, no avanzas ni avanzan, porque no eres tú solo en el escenario, ¿no? Son todos tus compañeros con los que empiezas a crear, es todo el equipo que está detrás, que hace que las cosas funcionen, es todo el equipo previo a todo eso, llámese desde crear el guión, desde crear las estructuras, la escenografía, que sin la sinergia de todos no, es No. imposible, ¿no? Creo que eso. Lo otro es que va quizás un poco en línea, es ponerte en el lugar del otro, ¿no? Saber todo el trabajo que implica, ponerte en los zapatos de los demás, ¿no? Y ya en relación a la actuación, tiene mucho que ver con la observación y con la escucha, no solamente en el momento de estar haciendo tu trabajo, sino, o sea, me refiero en el escenario, Exacto. sino en el trabajo previo, mientras para construir tus personajes tienes que observar mucho a tu alrededor, a las personas que te acompañan, a las personas con las que te cruzas en algún momento y estar como muy atento a la vida, ¿no? O sea, ver Al qué momento, imágenes llegan exacto. y luego en el escenario En el- definitivamente tu escucha, porque para mí el mayor regalo que le puedes ofrecer o dar a tu compañero o compañera en escena es tu presencia, ¿no? Exacto. Al estar tú presente, eso es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y como no sé qué actor, actriz compartía, es como, o profesor de impro, no me acuerdo bien, es estar presente para que tu compañero brille también, ¿no? Creo que si estás ahí, eso es bonito, ¿no? Y obviamente es hermoso cuando ves que tu compañero también te Te retribuye con eso, responde ¿no? y ambos crecen, Sí. todos. Y claro, y la obra se cuenta, pues, ¿no? Claro, exacto. Más que uno destaque sobre otro. Exacto. ¿Y qué de diferente habría en el cine que hayas aprendido de tu rol en el cine, ¿no? Porque ahí también, bueno, es un equipo, ¿no? También hay compañeros, Sí, pero ¿qué podríamos decir a a diferencia, dices. diferencia? Y que también sea positivo, ¿no? Bueno, en Contra... concordancia, Ujú, definitivamente la comunidad, ¿no? mm, El sentido de comunidad, porque es ujú, lo mismo. Eh, en diferencia del cine, creo que claro, complicado a veces en el set de grabación es tener que todos puedan tener esa conciencia que se tiene en el escenario, ¿no? mm, Porque claro, al acompañarte, al estar rodeado de compañeros técnicos también dentro del set, a veces eso se puede desdibujar, ¿no? exacto. Entonces creo que ahí es un rol muy del director, realmente, porque el director no solamente dirige la escena, sino lleva y guía a todo el grupo humano, ¿no? Que eso sí me parece la gran labor del director, ¿no? Tanto en cine En el como en cine como en teatro, teatro, como sí. en tele. Bueno, sí, más creo que en cine y en teatro. Pero eh, creo que es eso, ¿no? El liderazgo que hay que tener en esos roles para poder encaminar. Y bueno, creo que en cine es siempre como aceptar el que soy en el momento, confiar en todas las herramientas al momento que estoy llegando a grabar lo que tengo que grabar, es como, por algo estoy aquí, confiar en que lo que estoy dando es lo mejor que puedo dar, eh, y eso me hace como ir ligero, ¿no? Porque si no, ya me ha pasado obviamente más joven frustrarme, Sí. decir la fregué, no, acá no debí decirlo así. Soy muy crítico obviamente al ver mi trabajo también. Antes le rehuía mucho, ahora sí lo veo como a veces costándome porque sé que hay cosas que de repente voy a decir esto pudo haber sido mejor, podría haber hecho esto, ¿no? Pero creo que con el tiempo he aprendido a ser más amable conmigo. Sí, a veces uno es amable con los demás, pero con uno mismo se da. Yo Es decía, duro. muchas, yo decía con mis jefes, ¿no? A mí no me tienen que decir yo misma me... Yo y yo misma me misma, pues yo latigueo. misma me latigueo, por eso es que soy buena trabajadora, decía. Pero es que era así, me anticipaba, ¿no? Porque quería hacerlo mejor. Sí, pues. Y pues ya, bueno, uno tiene que ser amable, porque si no quedas, ¿no? Sí, creo Ese que es el va en tema. línea también Ujú, de soltar el perfeccionismo, ¿no? exacto. Que no sé si tú lo has tenido como Capricornio, bueno, con Sí, tus cositas de doble, Capricornio. doble. Sí. Pero eso, ¿no? Yo también muchas veces he estado como
con el yugo encima de hacerlo bien, de que salga perfecto, de que salga todo bien. Y ahí ha ido mi chamba de ir soltando el control y es como, ya está, es lo que hay, es lo que has dado y si se puede, bueno, en algún momento, claro, los directores cuando puedes hacer una toma más o le Ajá. pides, con Salvini, por ejemplo, cuando me dirigió en Django Ajá. y era esta escena en la que converso con mi padre, le digo que no has estado Ujú. y empiezo a emocionarme por todo esto. Ajá. No salió a la primera, salió como a la tercera o a la cuarta, ¿no? Entonces Ajá. Aldo solamente llegaba, me miraba y yo le decía, yo sé que todavía falta, ¿no? Entonces, eso es chévere, cuando tú Sí, te lees ya con te lees, cuando claro. se leen entre Ajá. dos personas sin necesidad de decir mucho y ya, ¿no? Entonces, poco a poco, ya la tercera, cuarta, yo ya sabía que porque además esta es una chamba de repetir, sobre todo en el Sí. cine, ¿no? A diferencia del Ujú. teatro, es como ya está, Ajá. es lo que hay en ese momento y tomas lo que te está Ya tienes que ocurriendo y aceptarlo y resuelves. ya. Pero en Ujú. cine es como, Hay una es el posibilidad. arte de la Sí. repetición, pero dentro de esa posibilidad también hay mucha frustración de que te empieces A veces ¿no? andas en loop, pues, y Exacto, entrar luego en queda la loop y primera ¿no? toma. Yo he visto compañeras, Sí, yo frustrarse porque no sí. sale. Entonces, porque estás como buscando controlar la emoción y todos están como ya una toma más y todo el equipo Mm, está. Entonces, es una chamba de mucha mente. exacto. Sí. Gracias, Emanuel, de verdad. Ha Gracias. sido hermoso todo lo que hemos escuchado y aprendido de tu experiencia. Ya por último, queremos que dejes un mensaje a la comunidad de Hablando Cultura. A ver, hablemos, no sé si tú crees en la manifestación, en el decreto, no sé. Bueno, no tan superficial, pero digamos, deseándole, ¿qué podrías decretar hoy Mm, para ti y para la comunidad que quiere dedicarse, alguien que quiera dedicarse a la actuación? en la actuación. Wow. Eso sí, directo a cámara. Asu. ¿Qué tal? Presión. No, sí, yo también cuando pensé en esa pregunta dije, yo no, pero está mejor porque así es. Uy, la verdad que no sé. Podría decir muchas cosas. Pero creo que va en línea primero en el de permitirse equivocarse, que es a veces tan, eso de lo que hablábamos, Ujú. ¿no? De darse uno con palo tan fuerte. Y creo que hay que permitirse fallar, sí. Fallar mucho y ahí vas a encontrar algo. Eso. Muchas gracias, Emanuel, de verdad. Quiero decirle a todos los que nos han escuchado y que han escuchado esta entrevista, compártanla, suscríbanse a este canal, estamos en todas las redes sociales como @Hablando Cultura y también, bueno, sigan el trabajo de Emanuel, que seguro va a dar mucho de qué hablar como siempre. Esperamos que también sus sueños audiovisuales se cumplan y de verdad Gracias. que todo lo que desees se haga realidad. Y nada, seguimos creciendo, ahí mejorando y aprendiendo. Gracias. Gracias, Carolina.